Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de Johnny López y sus princesas. Saludos abuelito Felino, Gracias, abuelo René, saludos. Dios le bendiga. Pues miren, hoy nos venimos acá a entregar algo muy importante. Creo que es algo que, bueno, nos ayuda a seguir un orden en nuestra vida, ¿verdad? Es algo muy importante. Y como decía el abuelo René en un video, ¿verdad? Que pues él quería su Biblia que fuera de estudio y en especial la esquematizada. Pero miren ustedes, me costó hallarla. Me costó hallarla, pero lo importante es que la logré hallar. Pero ante todo esto, quiero agradecer a una suscriptora muy hermosa, la verdad que se lo agradezco, amiguita María Zenaida Escobar. Mil gracias de todo corazón, porque sinceramente creo que si usted pues no hubiera sentido en su corazón apoyar al abuelo René con esta Biblia, creo que no se hubiera podido llevar a cabo, ¿verdad? Pero mil gracias de todo corazón. Por acá está, mire. Biblia de estudio esquematizada. Reina Valera 1960. Bueno, yo le voy a hacer entrega al abuelo René. Dios le bendiga. Ahí está, mire. Bueno, esto se está llevando a cabo gracias a María Zenaida Escobar. Gracias a ella, pues se está llevando a cabo, ¿verdad? Y como usted decía, pues que quería poder tener una Biblia donde poder, pues, ¿cómo le digo? Estudiar, ¿verdad? Amén, así es. Estudiar de las cosas de Dios, ahí escudriñar la palabra, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Pues en un en vivo estábamos, ¿verdad? Sí. En un en vivo estábamos y la amiguita María Zenaida dijo, no, pues yo le mando el dinero. Y pues yo quiero agradecer de todo corazón a María Zenaida Escobar. Y a la vez también agradecerle porque pues nos dijo que lo que sobrara de lo que ella había mandado pues era algo para nosotros, ¿verdad? Entonces mil gracias, amiguita. La tuvimos que mandar a pedir hasta la ciudad de Guatemala porque acá donde vivimos nosotros no hay, ¿verdad? Entonces la tuvimos que mandar a pedir para allá. Pero yo quiero agradecerle de todo corazón, ¿verdad? ¿Qué nos dice el abuelo? Sí, yo también, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero decirle a doña María Zenaida que estoy muy agradecido, primeramente con nuestro Dios, porque fue Él el que puso ese deseo en el corazón de ella para suplir esa necesidad, porque el querer tener una Biblia es una necesidad que el Espíritu Santo nos pone en el corazón de poder conocer más a Dios. Yo le pido a mi Dios, a través de mi Señor Jesucristo, que le multiplique bendiciones, doña María Zenaida, en todas las áreas de su vida, ya que esto que usted ha hecho es algo que Dios se agrada, porque lo que usted está regalando es la palabra de Dios. Y es una manera pues de predicar también, aunque usted no lo diga verbalmente, con el hecho de estar donando esta Biblia, usted está difundiendo la palabra de Dios y así se crece más el reino de Dios. Dios le bendiga, Dios le multiplique en todas las áreas de su vida. Yo desde ayer el hermano acá que me dijo que iba a venir ayer, entonces en la tarde me puse a preparar algunos pasajes bíblicos donde la palabra nos insta cómo pedirle a nuestro Padre Celestial y qué pasos tomar, porque dice su palabra que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás dice que viene añadido. Y Amén. aquí tengo yo unos pasajes bíblicos
que ayer los estuve buscando y en Primera Reyes 3:10 dice la palabra, y agradó, dice, delante del Señor que Salomón pidiera esto. Amén. ¿Verdad? Que pidiera esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicios. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. Nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, y a usted, doña Mari, que la petición no es que yo sea un gran personaje, sino que la misma palabra. Aquí tengo una Biblia que el hermano Isaías me la ha estado prestando para poder cerciorarme de cómo hacer una petición de esa naturaleza. Entonces a Dios se agrada cuando le pedimos algo con que nosotros vamos a aprender para adorarle a Él. Entonces aquí me gustó mucho ese pasaje de Primera Reyes 10, donde dice, y agradó, dice, delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón dice que cuando Dios le dijo que pidiera algo para él no pidió riqueza, no pidió algo que le beneficiara físicamente a él, sino que pidió sabiduría para poder administrar aquel pueblo que Dios le había puesto enfrente, para llevar a cabo ese plan de gobernar aquella nación. Entonces Dios viene y le dio, dice, sabiduría, pero a la postre, al final también le da riquezas. En este caso yo no pido riquezas, yo lo que pido es una riqueza espiritual para seguir aprendiendo de cómo andar en los caminos del Señor, y así no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a muchas personas a las cuales yo pueda hablarles de la palabra de Dios. Mi anhelo es poder comunicarles el mensaje a aquellas personas especialmente que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra en el 4:29, dice ahí, en el 4:29 al 31, dice la palabra, y Dios, dice, dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Vean, cuando cualquier persona que me está viendo en este momento, de los suscriptores de este canal, le hagan una petición y quieran adorar al Señor o ser sabios para adorar al Señor, díganle que les dé una Biblia o un instrumento para poder aprender a seguir los caminos del Señor, y Él con todo el corazón lo va a hacer. Es cierto, doña María fue la que puso su dinero, pero dice la palabra de Dios de que Él no se puede manifestar físicamente, Dios, pero se manifiesta a través de las personas. Y en este caso, doña María, siéntase usted muy bendecida, porque Dios la usó a usted para poder darme ese regalo que hoy estoy recibiendo de las manos de acá, del hermano Johnny. Siéntase usted agradecida, bendecida por el Señor, porque usted es un instrumento de Dios para poder satisfacer esas necesidades que tenemos nosotros, en especial de la palabra de Dios. Y sigue diciendo en Mateo 7:7. Mateo 7:7 nos dice la palabra: pedid, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero saben, debemos de saber pedir, dice Santiago, que no pidamos cosas materiales, sino cosas en las cuales podamos aprender más y más, en las cuales podamos llegar a ser sabios, porque la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que no se puede comparar con nadie. Dice la palabra de Dios de que Él
hizo sabios a los necios, a lo que la gente acá en la tierra los tiene prácticamente aislados. ¿Para qué? Para avergonzar la sabiduría del mundo, dice la palabra de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la que prevalece sobre todo. Cuando nosotros aprendemos en la Biblia a cómo dirigirnos a nuestro Padre Celestial, a cómo orarle, a cómo pedirle, a cómo poder ser luz, a cómo poder ser sal, entonces eso a nosotros mismos, y no solo a nosotros mismos, sino a todas aquellas personas que nos ponen atención. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, si alguno dice, oye mi voz, dice el Señor Jesucristo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos oímos, pero no todos escuchamos. Solo hay una persona por ahí que pone atención a la palabra de Dios, y es a ella a quien la palabra de Dios le está hablando. No soy yo, es la palabra de Dios, el verbo encarnado. El verbo es Jesucristo, porque la palabra dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Es el Señor Jesucristo el que habla a través de nosotros. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, es el Señor, somos sus voceros, como cuando alguien vende la prensa, como cuando alguien vende un producto, estamos voceando, somos voceadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que sea nuestra guía el mismo Señor Jesucristo, porque Él mismo dice en su palabra, el que crea mi palabra, dice Él, tiene vida, y vida en abundancia, dice Él, ¿verdad? Entonces, qué alegre es cuando una persona se llena de la sabiduría de Dios. No vamos a ser sabios de la noche a la mañana, porque cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser como cuando alguien entra a parvulitos en una escuela. Empiezan parvulitos hasta que se recibe de un doctorado allá en la universidad. Es un estudio de toda la vida. Vamos a saber cómo nos comportamos y quiénes somos en aquel día cuando estemos frente a frente al Señor. Entonces dice la palabra que sabremos si de verdad éramos los que decíamos que éramos, ¿verdad? Entonces la palabra nos sigue diciendo en Juan 15:7. Juan 15:7 dice la palabra, me gusta mucho escudriñar la Biblia y hablarla a través de ella, no inventar yo las palabras. 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en cuenta, mis amados hermanos, debemos tener una intimidad con el Señor Jesucristo. Él quiere que seamos como la vid y el pámpano, unidos a Él, que estemos siempre perseverando en el Señor Jesucristo, que tengamos ese deseo de estar siempre unidos. Y cuando nosotros cumplamos ese requisito de estar unidos al Señor Jesucristo, entonces podemos pedir y nos lo concederá el Señor. Así es de que en estas palabras yo puedo decirle a mi hermana, le digo mi hermana porque el Señor la está usando, mi hermana María, que Dios la bendiga y que Dios le multiplique muchas bendiciones. Y si ella todavía no se ha acercado al Señor, este es un llamado que el Señor le está haciendo para que venga a los pies de Él. No hay cosa mejor que ser partícipe del cuerpo del Señor Jesucristo. Venir luego, dice la palabra de Dios, y estemos a cuentas. Estar a cuentas con el Señor Jesucristo es pedirle perdón por todo lo malo que hay en uno, porque acá en la tierra todos somos pecadores. No hay justo, dice la palabra, ni aún uno. Entonces, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es ese, para redimirnos, para perdonarnos todo lo malo, pero tenemos que venir a Él pidiéndole perdón, porque con el corazón dice que se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces debemos de ser testimonio también a otras personas
para que se sientan animadas y vengan al Señor Jesucristo. Y por último vamos a ver en 1 Juan 5, 14, 15. 1 Juan 5, 14, 15. Vamos a tener la última lectura. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le damos siempre. O sea, en otras palabras, debemos poner toda la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a responder. Él dijo, el que tenga fe como el granito de una mostaza. La mostaza es una de las semillas más pequeñitas que hay. Y así lo pone Él tan fácil, que tenga fe como el grano de una mostaza. Él no pide una fe del tamaño de un volcán, no, que tenga fe en Él, que confíe que Él va a responder, y entonces dice la palabra que le será hecho. Y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y en esta tarde yo le doy gracias primeramente a nuestro Padre Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, por esa petición que me concede a través de doña María Zenaida. Nuevamente le digo, doña Mari, Dios le multiplique bendiciones, Dios la guarde en cualquier área de su vida y vuelva hacia el Señor la está buscando, la está llamando, venid luego, dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice él, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esa es la invitación que esta tarde hace el Señor Jesucristo para usted, doña Mari, y para todas las personas que están viendo este video. También para acá, para el abuelito Celino, para el abuelo Valdemar, para mi hermano Johnny. Yo le doy muchas gracias también a usted, hermano Johnny, y le pido al Señor que le multiplique bendiciones y que siga creciendo este canal que se está ministrando. Muchas gracias a usted y que Dios bendiga a su esposa, a sus nenas y a todos los que estamos acá, al hermano Felino, al hermano Valdemar, al hermano Isaías, a doña Raquel, a su nena, a doña Mela y a todos los que componen este círculo en el cual Dios nos está usando a todos, porque somos un círculo donde unos con los otros participamos. Somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra, y un miembro sin el otro no puede vivir, no pueden trabajar. Entonces la gloria sea para Dios y las bendiciones para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, abuelo. Pues ahí, no sé si la puede levantar para que la observen ahí, de que ya se la... Sí, aquí está. Póngala ahí donde dice esquematizada. Vamos a ponerla ahí. Ahí está. Bueno, familia, para mí, como siempre les he dicho, es una bendición cuando podemos entregar las ayudas que ustedes mandan, ¿verdad? Yo me siento muy contento, muy feliz. Y miren, hoy no fueron víveres, no fueron, bueno, otras cosas que hemos entregado. Hoy fue, como dice el abuelo, palabra de Dios que hemos entregado de parte de María Zenaida Escobar. Muchísimas gracias, amiguita, por regalar algo muy importante, que es como lo es la Biblia, ¿verdad? Ya pues ahí el abuelo va a poder escudriñar, va a poder leerla y va a poder hallar ahí, bueno, leerla y poder entender más de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Igual cuando se le presente poder pues predicar la Biblia, ya la palabra de Dios, hágalo, abuelo. Así es. Porque ese es mi deseo. Fíjese que yo le pido mucho al Señor Jesucristo que me dé entendimiento, que me dé sabiduría, que me dé discernimiento de la palabra, porque tenemos que explicarle a las personas cuál es el plan de Dios. Amén. Porque no se puede hablar solo así por así. Pablo dice que es mejor hablar una, dos o tres palabras, pero bien explicaditas.
que ser un intelecto. Así ¿verdad? es. Por eso él habla mucho en el plan de los dones de hablar en lengua. Dice que es bueno el don de hablar en lengua, pero el que habla en lengua tiene que tener el espíritu de poder discernirlo para poder explicar a Poder las personas, explicarlo. porque si entra un indocto, dice la palabra, a una congregación y alguien está hablando en lengua, esa persona se va a salir igual que como entró. En cambio, si se le explica bien claramente lo que la palabra quiere, esa persona hasta se convierte al Señor. Amén. ¿Verdad? Sí, eso es muy bonito. La verdad que cuando uno llega a entender más y más de la palabra de Dios, pues dice que ahí haya sabiduría uno, ¿verdad? Para poder caminar en este mundo donde pues a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Algo controversial, pero claramente es de esa manera, ¿verdad? Sí. Bendiciones, familia. Dios me les bendiga a todos, me les guarde, me les proteja donde quiera que se encuentren. Y gracias, amiguita María Zenaida, pues nosotros podemos grabar contenido bueno, a las ayudas que usted manda. Bendiciones y éxitos en todo lo que usted emprenda. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Amén, aleluya. Dios. Hola, hola mi gente, saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo video del canal de Johnny López y sus princesas. Miren cómo viene a encontrar al abuelo aquí. ¿Cómo está, Sí hermano que le Johnny? gusta leer la Biblia, ¿verdad, abuelo? Hay que aprovechar el tiempo, dice la misma palabra. Aprovechando el tiempo. Así me gusta ver que pidió su Biblia, pero sí la usa, ¿verdad? O sea, la Claro, utiliza. sí, sí. Es que mire, este es el pan vivo Sí. que bajó del cielo, dice la misma palabra. Entonces, si yo mantengo la Biblia a un lado de mí, de nada me De nada sirve. le sirve. Entonces tengo que estarla escudriñando Ujú. y pedirle primeramente a Dios que a través de su Espíritu me dé ese discernimiento, entender la palabra, no solo leerla, sino Entenderla. sí, pues, entenderla y para poder llevar a la práctica. ¿Verdad? Ujú. Porque si leemos el libro y no entendemos el plan de Dios, nos quedamos Estamos igual. perdidos, abuelo. Sí, pues. Entonces la misma palabra nos insta que debemos de pedirle sabiduría a nuestro Dios. Amén. Y Él a través de su Espíritu pues, nos va dando conforme a la medida de fe, dice la palabra. Así es. Él poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, le va dando a uno entendimiento. Qué bendición, ¿verdad? Muchísimas gracias a ella, Marina Zenaida, por haberle hecho realidad su sueño, ¿verdad? De tener su Biblia. ¿Y cuál es el apellido de ella? Zenaida Naida es el apellido. Escobar. Escobar, sí. Yo le he estado pidiendo mucho a nuestro Señor Jesucristo que bendiga a doña Mari Abuelo, siéntase en la silla. porque Dios la usó a ella para que ella enviara esta palabra aquí Vaya. a mi persona. A los pies del Señor, todos. Dice la palabra que no merecemos ser salvos, ninguno, porque no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos Sí. desviados, todos Es somos. que, no sé qué, Jesús lloró, es San Juan 11:35, ¿va? Jesús lloró. Ajá. Jesús lloró 17:3, parece que. O San Juan 11:35, no me acuerdo ya muy bien. Pero donde nos dice la palabra de que, bueno, él lloró porque se quedó viendo para acá abajo de la tierra, a ver si hallaba alguno perfecto, y no lo halló, dice. No lo halló. Y le dolió en su corazón, dice la palabra. Oiga bien cómo dice. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Yo creo que ni licuándonos a todos salía alguno, por eso dice le dolió en su corazón. Por eso ahí dice que la salvación viene por gracia. Así es. ¿Verdad? Por gracia, dice, porque nadie merece que sea salvo. Así es. ¿Verdad?
sino por la misericordia de Dios. Amén. ¿Ya? Es la misericordia. Por la pura misericordia de Dios. No sé dónde está ese pasaje. San Juan. Sí, San Juan 18, ¿qué dice que es? No, 11:35. Ah, 11:35. Y el abuelo anda estrenando hoy de una vez. Anda estrenando, abuelo. Hay que aprovechar, mi abuelo. Anda bien guapo hoy. Bien guapetón anda hoy. Pero ahí llora al Señor, pero ante la tumba de Lázaro. Tuvo a su gran amigo. Hay un versículo donde solo está Jesús lloró. Ah, ya. Solo ese es el versículo. Aquí está donde él llora ante la tumba de Lázaro. Porque ahí estaba Lázaro. Aquí dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ah, sí, aquí está Jesús el lloró. versículo que yo buscaba también. Ujú. Jesús lloró, es el 35. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ven. Y ahí, solo ese es el versículo, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Ya? Entonces, pero él lloró porque se dio cuenta que era bien amado Lázaro, Sí, era ve. bien querido de todos. Y él que era un gran amigo, porque él dice que ahí dormía a veces en la casa de Marta y María. ¿Ya? Ahí es donde él le llama la atención a Marta, afanada está en sus quehaceres, más María ha tomado lo mejor, dice, el oír la palabra de Dios. Sí, ve. Porque Marta le dice que por qué no le llama la atención a su hermana, porque ella está sentada ahí oyéndolo a él, mientras la hermana está haciendo los oficios de la cocina. Pero el Señor Jesucristo le dice que ella ha tomado lo mejor, oír la palabra. Oír la palabra. ¿Sí ves? ¿Ya? Sí. Los quehaceres tienen su momento. ¿Va? Por eso dice también allá en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Ujú. Para llorar, para reír, para cantar y hasta para morir. Pues es para todo, o sea que encaja todo, pues. Sí, Encaja exactamente. todo, sí, Así es. Todo. tiene todo que ver ahí. Y ahí, en la muerte de Lázaro también dio una pauta para que las personas que no creían en el Señor Jesucristo se dieran cuenta de que Él es la resurrección. En Él somos resucitados nuevamente. Porque antes de venir al Señor Jesucristo estamos muertos, dice la palabra. Muertos en delitos y pecados. Sí. Pero cuando vinimos a Él, Él nos da vida. Amén. Nos saca de ese estancamiento en que nos encontramos. Y luego el bautismo, de que en el bautismo Él muestra la muerte y la resurrección. Cuando somos sumergidos en el agua, estamos muriendo con Cristo. Así Y es. cuando nos sacan del agua, estamos resucitando en Él. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces ahí, por eso es que muchas congregaciones, muchas no, todas, tiene que bautizarse uno para que le den los privilegios. ¿Ya? Antes de ser bautizado, a nadie le dan privilegios. Sí, pues. Tiene que ser uno bautizado, o sea, demostrar que sí quiere uno ser una nueva criatura. Qué bonito. Porque 2 Corintios 5:17 lo dice claramente, mire. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice ahí. 2 Corintios 3:17. 5:17. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bonito, qué esperanza la que nos da el Señor
desde el momentito en que la persona se vuelve a Él, en que le pide perdón, en que se arrepiente de lo malo que soy, de lo que soy yo. Cuando le digo, Señor, perdóname, es porque yo estoy aceptando que soy pecador, Sí. ¿ya? Que soy el trapo de inmundicia que dice Isaías. Entonces, desde ese momento, la palabra confesar, es lo que dice la palabra también en Romanos 10, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así es. Si yo sé que yo soy un pecador, tengo que confesárselo a Él, no a otro hombre. Amén. ¿Ya? No a otro hombre, sino a Él, decir, Señor, perdóname lo malo que yo soy, que he sido, y que quizá uno siga pecando, porque Jeremías dice que no hay hombre que no peque. Aún estando en Cristo, seguimos cometiendo pecado, pero ahora en Cristo tenemos un abogado. Dice 1 Juan 1.9. 1 Juan 1.9 dice que si confesamos, ¿sí? 1 Juan 1.9. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Él quiere que lo confesemos. Amén. Quiere que lo digamos. Otra factor que nos ayuda a un cristiano es de que no ser uno cristiano a escondidas también, sino que tenemos que darlo a conocer. Así ¿Y es. cómo darlo a conocer? Pues hablando la palabra de Dios a otras personas que todavía no lo conocen, decirles, mire, yo era tal cosa y ahora, gracias al Señor Jesucristo, pues ya estoy diferente. ¿Ya? Ese testimonio que da de uno es una forma de predicar también. Entonces aquella persona, si ha visto el cambio en uno, pues va a creer. Aunque no crean por mí, pero creen por los hechos. ¿Ya? Amén. Y además ahí es donde el Espíritu Santo entra a obrar. ¿Ya? Porque dice, el plan de Dios es de que nosotros los cristianos divulguemos su palabra, que la prediquemos, que la sembremos. Aquella persona que no la recibe, pues es problema de ella. Pero va a haber un momento, fíjese que esta semillita que quedó sembrada ahí en esa tierra va a germinar, porque aquella persona que tal vez en el momento que se le habla la palabra de Dios no le pone interés, no hace caso omiso, va a haber un momento en que se va a sentir atribulada, afligida por cualquier problema que le surja, y entonces ahí se va a acordar de la palabra que se le habló. ¿Ya? Así es. ¿Verdad? Porque la palabra dice que nunca regresa vacía, Amén. nunca, ¿verdad? Tiene su efecto. Tiene su punto. Exactamente así es. Entonces, ese es el plan de Dios, de que nosotros también cuando tenemos algún problema con alguien, una discordia o una enemistad que haya por cualquier índole, entonces el Señor nos manda que pidamos perdón o pidamos disculpas, porque si no pedimos perdón, entonces Él no nos perdona a nosotros. Sí. Porque Él dice que si siendo nosotros pecadores, lo dice en Romanos 8, mire Romanos 8 dice eso, que si siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Entonces ahí nos da la pauta de que el Señor Jesucristo nos justifica, si nos perdona aún estando en pecado, ¿cómo no nos responderá? Dice, cuando ya nosotros venimos a Él. Sí, pues. 5.1 lo dice acá, de Romanos, dice su palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hola mi gente, saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo video del canal de Johnny López y sus princesas.
Miren cómo viene a encontrar al abuelo aquí. ¿Cómo está, Sí hermano que le Johnny? gusta leer la Biblia, ¿verdad, abuelo? Hay que aprovechar el tiempo, dice la misma palabra. Aprovechando el tiempo. Así me gusta ver que pidió su Biblia, pero sí la usa, ¿verdad? O sea, la Claro, utiliza. sí, sí. Es que mire, este es el pan vivo Sí. que bajó del cielo, dice la misma palabra. Entonces, si yo mantengo la Biblia a un lado de mí, de nada me De nada sirve. le sirve. Entonces tengo que estarla escudriñando Ujú. y pedirle primeramente a Dios que a través de su Espíritu me dé ese discernimiento, entender la palabra, no solo leerla, sino Entenderla. sí, pues, entenderla y para poder llevar a la práctica. ¿Verdad? Porque si leemos el libro y no entendemos el plan de Dios, nos quedamos Estamos igual. perdidos, abuelo. Sí, pues. Entonces la misma palabra nos insta que debemos de pedirle sabiduría a nuestro Dios. Amén. Y Él a través de su Espíritu pues, nos va dando conforme a la medida de fe, dice la palabra. Así es. Él poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, le va dando a uno entendimiento. Qué bendición, ¿verdad? Muchísimas gracias a ella, Marina Zenaida, por haberle hecho realidad su sueño, ¿verdad? De tener su Biblia. ¿Y cuál es el apellido de ella? Zenaida Naida se la apellido. Escobar. A Escobar, sí. Yo le he estado pidiendo mucho a nuestro Señor Jesucristo que bendiga a doña Mari Abuelo, porque- siéntase en la silla. porque Dios la usó a ella para que ella enviara esta palabra aquí Vaya. a mi persona. A los pies del Señor, todos. Dice la palabra que no merecemos ser salvos, ninguno, porque no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos Sí. desviados, todos Es somos. que, no sé qué, Jesús lloró, es San Juan 11:35, ¿va? Jesús lloró. Ajá. Jesús lloró 17:3 parece que. O San Juan 11:35, no me acuerdo ya muy bien. Pero donde nos dice la palabra de que, bueno, él lloró porque se quedó viendo para acá abajo de la tierra, a ver si hallaba alguno perfecto, y no lo halló, dice. No lo halló. Y le dolió en su corazón, dice la palabra. Oiga bien cómo dice. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Yo creo que ni licuándonos a todos salía alguno, por eso dice le dolió en su corazón. Por eso ahí dice que la salvación viene por gracia. Así es. ¿Verdad? Por gracia dice, porque nadie merece que sea salvo, Así es. ¿verdad? Sino por la misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad? Es la misericordia. Por la pura misericordia de Dios. No sé dónde está ese pasaje. San Juan. Sí, San Juan 18, ¿qué dice que es? No, 11:35. Ah, 11:35. Y el abuelo anda estrenando hoy de una vez. Anda estrenando, abuelo. Hay que aprovechar, ¿verdad, abuelo? Anda bien guapo hoy. Bien guapetón anda hoy. Pero ahí llora al Señor, pero ante la tumba de Lázaro. Tuvo a su gran amigo. Hay un versículo donde solo está Jesús lloró. Ah, ya. Solo ese es el versículo. Aquí está donde él llora ante la tumba de Lázaro. Porque ahí estaba Lázaro. Aquí dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ah, sí, aquí está Jesús el lloró. versículo que yo buscaba también. Ujú. Jesús lloró, es el 35. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. Y ahí, solo ese es el versículo, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Ya?
Entonces, pero él lloró porque se dio cuenta que era bien amado Lázaro, Sí, era ve. bien querido de todos. Y él que era un gran amigo, porque él dice que ahí dormía a veces en la casa de Marta y María. ¿Ya? Ahí es donde él le llama la atención a Marta, Marta, afanada estás en sus quehaceres, más María ha tomado lo mejor, dice, el oír la palabra de Dios. Sí, ve. Porque Marta le dice que por qué no le llama la atención a su hermana, porque ella está sentada ahí oyéndolo a él, mientras la hermana está haciendo los oficios de la cocina. Pero el Ya. Señor Jesucristo le dice que ella ha tomado lo mejor, oír la palabra. Oír la ¿Sí palabra. ves? ¿Ya? Sí. Los quehaceres tienen su momento. ¿Va? Por eso dice también allá en Eclesiastés que hay tiempo para todo, Ujú. para llorar, para reír, para cantar y hasta para morir. ¿Ya? Pues es para todo, o sea que encaja todo, pues. Sí, Encaja exactamente. todo, sí, es una, Así es. Todo, todo. tiene todo que ver ahí. Y Ve. ahí, en la muerte de Lázaro también dio una pauta para que las personas que no creían en el Señor Jesucristo se dieran cuenta de que Él es la resurrección. En Él somos resucitados nuevamente. Porque Ok. antes de venir al Señor Jesucristo, estamos muertos, dice la palabra. Muertos en delitos y pecados. Sí. Pero cuando venimos a Él, Él nos da vida. Amén. Nos saca de ese estancamiento en que nos encontramos. Y luego el bautismo, de que en el bautismo Él muestra la muerte y la resurrección. Cuando Amén. somos sumergidos en el agua, estamos muriendo con Cristo. Así Y es. cuando nos sacan del agua, estamos resucitando en Él. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces ahí, por eso es que muchas congregaciones, muchas no, todas, tiene que bautizarse uno para que le den los privilegios. ¿Ya? Antes de ser bautizado, a nadie le dan privilegios. Sí, pues. Tiene que ser uno bautizado, o sea, demostrar que sí quiere uno ser una nueva criatura. Qué bonito. Porque 2 Corintios 5:17 lo dice claramente, mire. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice ahí, 2 Corintios 3:17, 5:17. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué, qué bonito, qué esperanza la que nos da el Señor desde el momentito en que la persona se vuelve a Él, en que le pide perdón, en que se arrepiente de lo malo que soy, de lo que soy yo. Cuando le digo, Señor, perdóname, es porque yo estoy aceptando que soy pecador, Sí. ¿ya? Que soy el trapo de inmundicia que dice Isaías. Entonces, desde ese momento, la palabra confesar es lo que dice la palabra también en Romanos 10, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así es. Si yo sé que yo soy un pecador, tengo que confesárselo a Él, no a otro hombre. Amén. ¿Ya? No a otro hombre, sino a Él, decir, Señor, perdóname lo malo que yo soy, que he sido, y que quizá uno siga pecando, porque Jeremías dice que no hay hombre que no peque. Aún estando en Cristo, seguimos cometiendo pecados, pero ahora en Cristo tenemos un abogado. Dice 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos, ¿sí? 1 Juan 1:9. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Él quiere que lo confesemos, Amén. quiere que lo digamos. Otra factor que nos ayuda a un cristiano es de que no ser uno cristiano a escondidas también,
sino que tenemos que darlo a conocer. Así ¿Y es. cómo darlo a conocer? Pues hablando la palabra de Dios a otras personas que todavía no lo conocen. Decirles, mire, yo era tal cosa y ahora, y gracias al Señor Jesucristo, pues ya estoy diferente. ¿Ya? Ese testimonio que da de uno es una forma de predicar también. Entonces aquella persona, si ha visto el cambio en uno, pues va a creer. Aunque no crean por mí, pero creen por los hechos. ¿Ya? Amén. Y además ahí es donde el Espíritu Santo entra a obrar. ¿Ya? Porque dice, el plan de Dios es de que nosotros los cristianos divulguemos su palabra, que la prediquemos, que la sembremos. Aquella persona que no la recibe, pues es problema de ella. Pero va a haber un momento, fíjate, que esta semillita que quedó sembrada ahí en esa tierra va a germinar, porque aquella persona que tal vez en el momento que se le habla la palabra de Dios no le pone interés, no hace caso omiso, va a haber un momento en que se va a sentir atribulada, afligida por cualquier problema que le surja, y entonces ahí se va a acordar de la palabra que se le habló. ¿Ya? Así ¿Verdad? es. Porque la palabra dice que nunca regresa vacía, Amén. nunca, ¿verdad? Tiene su efecto. Tiene su punto. Exactamente así es. Entonces, ese es el plan de Dios, de que nosotros también cuando tenemos algún problema con alguien, una discordia o una enemistad que haya por cualquier índole, entonces el Señor nos manda que pidamos perdón o pidamos disculpas, porque si no pedimos perdón, entonces Él no nos perdona a nosotros. Sí. Porque Él dice que si siendo nosotros pecadores, lo dice en Romanos 8, mire Romanos 8 dice eso, que si siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Entonces ahí nos da la pauta de que el Señor Jesucristo nos justifica, si nos perdona aún estando en pecado, ¿cómo no nos responderá? Dice, cuando ya nosotros venimos a Él. Sí, pues. 5.1 lo dice acá, de Romanos, dice su palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.